Lo que mueve la demografía en primera instancia y de forma más importante es la natalidad. 2/3 de la población del mundo vive en países donde la tasa de natalidad hoy está por debajo de la tasa de reposición. Vamos a hablar de la evolución demográfica y las implicaciones económicas que ello va a tener. Y para hablar sobre todo esto hemos traído a Marc Canal, investigador de McKinsey Global Institute. Bienvenido. En 2050 o en 2100, ¿cuál sería el volumen de población de España? Básicamente, España, en el escenario medio de las Naciones Unidas, la población a final de siglo cae en un 30%. En un escenario donde la tasa de natalidad fuera más baja, o sea, se mantuviera más o menos donde está ahora, estaríamos hablando de un 50% más o menos. Si uno quita la inmigración sería aún menos que eso. España, que tendría 15 millones de habitantes. Sí, estaríamos hablando de un 60% menos así. Si vemos el porcentaje de población en edad de trabajar en España hoy, vamos a ver una estructura más sesgada hacia más gente mayor y menos jóvenes, sobre todo, o población en edad de trabajar. Lo que estás diciendo es, para mantener el mismo ritmo de incremento de la renta per cápita de los últimos años, si la inmigración no cambia y si la productividad no cambia con respecto a la tendencia actual, tendríamos que trabajar de media 13 horas más por semana. Correcto. Desde la perspectiva de una empresa, casi $4 de cada 10 gastados vendrán de una persona mayor de 65 años. La demografía no es un tsunami que te pega en la cara, ¿no? Sino que es una marea que va subiendo poco a poco. Eso tiene una ventaja muy importante, que es muy previsible. Si esto sigue avanzando, todo sigue igual en el futuro, excepto la demografía, en 2100, 1 de cada 3 seres humanos estará en África subsahariana. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos sobre temas de actualidad, pero también temas de fondo que afectan a la libertad en nuestras sociedades y también a la prosperidad a largo plazo de las mismas. Y hoy justamente vamos a hablar sobre esto último, sobre una cuestión de la que no suele ocupar muchas veces la agenda de los medios de comunicación, porque parece que no es un tema muy acuciante, muy urgente en el corto plazo, pero que sí es una de las grandes cuestiones, de los grandes interrogantes, de los grandes retos del largo plazo de nuestras sociedades. Incluso algunos podrían decir que es un reto existencial para el largo plazo de nuestras sociedades. Y me estoy refiriendo a la demografía, a la evolución demográfica que sigue tanto Occidente como el resto del mundo y las implicaciones económicas que ello va a tener. Y para hablar sobre todo esto hemos traído a Marc Canal, que es investigador de McKinsey Global Institute, que justamente acaban de sacar un informe sobre las implicaciones económicas de la demografía en el largo plazo. ¿Qué tal, Marc? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, pues empecemos hablando de esta cuestión que, bueno, de alguna manera siempre está ahí, ¿no? Porque siempre oímos, bueno, la tasa de natalidad no permite la reposición poblacional de nuestras sociedades, eso tensiona el gasto público, el estado de bienestar, la sostenibilidad de la deuda, tiene implicaciones sobre la productividad. Parece algo que es importante, pero como no es de hoy para mañana, pues lo vamos dejando y en el largo plazo pues se ven los problemas, ¿no? Entonces, para empezar, haznos una radiografía de cuál es la situación demográfica hoy, no solo en España o no solo en lo que llamaríamos Occidente, sino en el conjunto del planeta, y cuál es la evolución previsible. El futuro no está escrito, pero cuál es la evolución previsible que puede seguir. Claro. Bueno, primero me interesa mucho esta primera reflexión que hacías de, yo siempre digo, la demografía no es un tsunami que te pega en la cara, ¿no? Sino que es una marea que va subiendo poco a poco. Eso tiene una ventaja muy importante, que es muy previsible, por tanto que podemos predecir bastante bien a 25, incluso 50, 100 años a veces cómo se va a mover o cómo va a cambiar. Por otro lado, es fácil que la ignoremos. O sea, la inteligencia artificial es difícil ignorarla porque cada día tenemos una noticia nueva, ¿no? Entonces, la situación demográfica del mundo es bastante interesante. Partamos de las tasas de natalidad. Al final, cuando hablamos de demografía, hablamos de, bueno, un lado es la tasa de natalidad, la otra es la longevidad, ¿no? La longevidad es bastante conocida y básicamente cuando la gente va viviendo más años, esto va cambiando el perfil demográfico de las sociedades y hablaremos si quieres de eso, pero digamos, lo que mueve la demografía en primera instancia y de forma más importante es la natalidad, las tasas de natalidad. Y lo que vemos es básicamente que están cayendo en todo el mundo, prácticamente todo el mundo, y que básicamente en 2/3 de la población del mundo vive en países donde la tasa de natalidad hoy está por debajo de 2,1, que es lo que llamamos la tasa de reposición, ¿no? La tasa donde a esa tasa se mantiene a largo plazo el volumen de población constante. De hecho, el mundo en total está alrededor de la tasa de reposición. Si cogiéramos el mundo como una aldea global, digamos,
Y luego en diferentes países, pues es distinta obviamente, pero tendemos a centrarnos bastante en los países desarrollados, creo, donde es efectivamente bastante baja, muy baja. En España 1,2, pero pues en China es 1. En Corea, que es el caso a lo mejor más conocido, 0,7, ¿no? Estados Unidos un poco más alta, 1,6. Pero lo que es interesante es que si vamos, por ejemplo, a Latinoamérica, que a lo mejor alguien tiene la idea de que es mucho más alta ahí, pues vemos que está en media en 1,8. Y que en algunos países, como puede ser Chile, Costa Rica, pues 1,2, 1,3. Y incluso la India, que a alguien le podría sorprender, a lo mejor está por debajo de la tasa de reposición, está en 2. Entonces, hemos visto que en todo el mundo cae la tasa de natalidad, ha caído en 2 olas sobre todo. Hubo una caída grande en los países desarrollados en los 70, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, etc. Pero luego ahora estamos en una especie de segunda caída, digamos, donde las tasas, pues eso, en muchos países desarrollados están alrededor del 1 y tal. ¿Y en África también se produce esa caída o no es tan obvia? En África, o sea, nosotros hablamos de 3 olas. De 3 olas, en el informe está bastante bien explicado. Hay 3 olas demográficas, digamos. La primera son los países desarrollados más China. La segunda es todos los emergentes excepto África subsahariana. Y la tercera sería África subsahariana. La tasa de natalidad actualmente en África subsahariana cae igualmente y cae bastante rápido, pero aún en nivel aún está bastante por encima en general de ese 2,1 que hablábamos. Y bueno, pues eso. Y con estas tasas de reposición has dicho que el conjunto del planeta está más o menos en tablas, ¿no? Que si nos mantuviéramos ahora se mantendría la población mundial, no la distribución geográfica de la misma, pero sí la población. Pero con estas tasas de reposición, no sé, por ejemplo, de España o, por ejemplo, de Estados Unidos o de Corea, que como decías es el caso más alarmante, por hacer una proyección, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, no reponemos la población, pero a lo mejor no somos conscientes tanto en volumen como en estructura poblacional, lo que todo eso implica. Entonces, si puedes, coméntanos, no sé, grosso modo, ¿no? Si se mantienen las actuales tasas de natalidad, que no cubren la reposición, en 2050 o en 2100, ¿cuál sería el volumen de población de España, quitando inmigración o de Corea del Sur, etcétera? Claro, quitando inmigración es importante porque quitando significa manteniéndola constante o bajándola a 0, ¿no? Que son 2 cosas muy distintas. Imaginemos que se mantiene en 0, es decir, que no entran nuevos inmigrantes y que la dinámica poblacional pues, se mantiene en 1,2 hijos por mujer. Claro, aquí nosotros lo que hacemos, no somos demógrafos, somos economistas que calculamos las consecuencias de los cambios demográficos, entonces lo que hacemos es basarnos en los escenarios de las Naciones Unidas. Y lo que hacen ahí es calcular básicamente cómo cambiarán las poblaciones hasta 2100. Y hacen una serie de asunciones más o menos sobre la tasa de natalidad, como decías y tal. Lo que vemos es, básicamente, España, en el escenario medio de las Naciones Unidas, la población a final de siglo cae en un 30% más o menos, algo así. En el escenario, y eso asume un pequeño rebote de la tasa de natalidad, pero vamos, no muy grande. En un escenario donde la tasa de natalidad fuera más baja, o sea, se mantuviera más o menos donde está ahora, estaríamos hablando de un 50% más o menos. Pero ese sería con inmigración. Con inmigración, claro. Claro. Si uno quita la inmigración sería aún menos que eso. Estamos hablando de ya caídas. Es decir, que a lo mejor estaríamos hablando que en 2100, si se mantuviera la actual tasa de natalidad y no entraran inmigrantes, España, que tendría 15 millones de habitantes. Sí, estaríamos hablando de un 60% menos así. Y a lo mejor nos parece que esto es España, solo España, pero si quieres, para comparar el número base del 30% para España, que es el más claro que pone las Naciones Unidas, comparando con otros países, pues España está proyectado que con inmigración y con un pequeño rebote de la natalidad caiga un 30%, pero Corea un 60%, China un 55%, Japón un 40%. Y, por ejemplo, Estados Unidos es bastante interesante porque, dado que tienen una tasa de natalidad un poco más alta y más inmigración, la proyección es que, de hecho, crezca. Hay un efecto curioso ahí, que es que en la proyección central de las Naciones Unidas, a final de siglo, China tiene unos 600 y pico millones de habitantes, bajando de 1,4, o sea, 1.400 millones actuales, y Estados Unidos 400 y pico millones. Es decir, es interesante porque en esa proyección central, que obviamente esto es muy largo plazo y puede cambiar bastante, pero eso significaría que China y Estados Unidos tienen una población parecida. Sí, no tan distante. No tan distante. Claro. Luego hablaremos de las implicaciones económicas de todo esto, ¿no? Pero ya de entrada sí que me llama la atención, o creo que a la audiencia se lo planteará también, ¿no? Es decir, cómo un país que está adaptado para 50 millones de personas puede seguir funcionando como país
ya digo, dejando de lado la productividad y todo esto que hablaremos luego, ¿no? Sino pues las infraestructuras que tenemos, Claro. la estructura urbana que tenemos, con un 60% menos de población. Es decir, ese shock, que no es un shock de hoy para mañana, pero sí es gradual, ¿cómo nos sobreponemos a él? Claro, o sea, es algo que no entramos mucho en eso en el informe, por ser claros. Por tanto, estoy un poco más en el terreno, si quieres, especulativo. Pero a ver, lo bueno es que hay bastante tiempo. Entonces hay pues una parte. O sea, lo bueno es que esos cambios son bastante. No es que empiece a caer hoy de forma lineal, sino que de hecho la población aún aumenta en muchos países y en global del mundo. Y por ejemplo, el mundo solo llega a su pico poblacional pues depende de la proyección, pero 2060, 2080, dependiendo de quién cojas. Pero básicamente la caída más rápida es hacia el final del siglo. Entonces tienes aún un tiempo largo donde aún tienes un volumen parecido de población al actual. Entonces tienes ese tiempo para adaptarte. Dicho lo cual, sí que creo que hay cambios importantes. De hecho, a mí una forma que a lo mejor me gusta de verlo es imaginar situaciones concretas desde escuelas, ¿no? Claro. Por ejemplo, es un caso muy claro donde pues básicamente si tienes muchos menos niños, pues vas a necesitar muchas menos escuelas que ya tienen una infraestructura, etcétera. Pero por otro lado, por ejemplo, dado que en total la población está más envejecida y que la salud, por ejemplo, adquiere más importancia en general, pues puede ser que tengas un sector sanitario más grande o relativamente grande respecto a la población, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido cambia bastante. La otra cosa que es bastante interesante, creo, es que la población no se distribuye uniformemente en los países. Sabemos claramente que se concentra en las ciudades muy buena parte. Entonces, ahí la distribución, ¿cómo puede cambiar la distribución? O sea, podría ser incluso que en las ciudades puntualmente tampoco caerá tanto la población. Podría caer en total en un país, pero que se vaciaran otras zonas y que las poblaciones de las ciudades... O sea, alguien puede pensar, oye, pues para el mercado de la vivienda, fantástico, ¿no? Porque menos presión sobre los precios de la vivienda y caigan los precios. Que es una posibilidad, ya digo, esto no entramos en detalle en el informe en si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero dado que las ciudades atraen más gente, podría ser que en centros concretos de población realmente la población no cayera tanto en esos puntos. O sea, que podríamos ver, es todo especulativo, por supuesto, porque no sabemos cómo las sociedades humanas van a capear con esto, pero podríamos ver ciudades pequeñas abandonadas, como ya hay poblados abandonados con el éxodo rural de los 60 y de los 70, pues algo así, pero a mayor escala si se verificara esa caída tan importante de la población. Claro, si se verificara esa caída, podría ser, o sea, por definición, pues si hay países que van a tener el 50% menos de habitantes, pues por definición ocurrirían cosas así. Yo creo que sí que es verdad que generalmente las sociedades se van adaptando con el tiempo, especialmente a tendencias tan largas, entonces no tiene por qué ser el escenario, pero sí. ¿Y a qué atribuís? Porque lo que te quería preguntar es si ves algún freno, ¿no?, a esta caída de la tasa. Pero antes de preguntarte por si ves algún freno, ¿a qué atribuís estas caídas de la tasa de natalidad? Porque eso dependerá de si vemos un freno o no en el horizonte. Claro, primero quiero hacer un punto en general, que es que cuando hablamos de la tasa de natalidad a veces parece que, o siempre voy muy, muy con cuidado de que no parezca que yo quiero decir cuál es la tasa de natalidad correcta o que quiero hacer ningún tipo de ingeniería social ni proponer nada para decirle a la gente cuántos hijos tiene que tener. Es una decisión 100% personal y nosotros simplemente desde una perspectiva puramente científica intentamos analizar los números y por qué ocurren y poco más. Entonces, lo que vemos, o lo que nos dice en general la literatura sobre esto, es que hay tanto causas, digamos, económicas, probablemente, como causas, podríamos llamar, culturales en dos grupos, ¿no? Las causas económicas pues, podrían venir, por ejemplo, del incremento de los precios de la vivienda, que hacen más difícil la emancipación de los jóvenes, por tanto los jóvenes empiezan a tener hijos más tarde, por tanto pues, es más difícil que tengan pues, un mayor número de hijos, ¿no? Entonces hay una serie de causas económicas ahí que son relevantes y que puede ser que se hayan ido acentuando en los últimos años. Pero sobre todo lo que es interesante es que en la parte que podemos llamar más cultural, lo que se ve es que en la caída de la natalidad anterior de los 70, lo que se veía es que las parejas tenían menos hijos, ¿no? Pasaron a tener menos hijos. Ahora lo que ocurre sobre todo es que las parejas tienen un número de hijos no tan distinto, pero que hay muchas menos parejas, lo cual es algo bastante interesante y en parte explica por qué es más global la caída, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿pero qué está ocurriendo en todo el mundo al mismo tiempo? Y lo que vemos es que este es un factor bastante relevante. Yo creo que hay otros factores culturales, como que actualmente pues, hay mayor coste de oportunidad, digamos, hay más a elegir qué hacer con tu tiempo, ¿no? Entonces puede que ser que...
Pero vamos, que sobre todo un factor bastante constante es ese factor de pues, menos parejas. En general. Algunos también hablan, no sé si lo habéis considerado o has leído sobre el tema, de la importancia social que se concede al tener hijos, ¿no? y el estatus que está vinculado con la tenencia de hijos, pues que ese estatus se ha ido perdiendo. No, antes incluso, bueno, estatalmente, No digo que defienda esas iniciativas, pero para que veamos la importancia que tenía. Se daban premios a la familia numerosa, claro. ¿no? Y eso parecía como que era un incentivo a decir, las parejas que tienen más hijos son las que merecen mayor reconocimiento social. Hoy eso en gran medida se ha perdido, y si somos animales que buscan el estatus en muchos sentidos y en muchos ámbitos, claro, si tener hijos no está asociado al estatus, pues no tenemos hijos, ¿no? No sé si... Sí, yo creo que ese es un factor y también está bastante analizado ese factor. De hecho, ese factor lo que creo que hace más interesante ese factor es que muchas veces se habla de cuántos hijos tienen las mujeres, pero el estatus no es de las mujeres, claro. Es de las mujeres y los hombres, que parece que las únicas que tengan que decir Claro, cuántos hijos obviamente. tienen son las mujeres. Y aquí creo que sí, o sea, si uno lo piensa incluso de una forma muy peregrina, antes casi a uno le preguntaban cuántos hijos tenía, ¿no? Y ahora le preguntan si tiene hijos o no, o si quiere hijos o no. Y creo que sí, que es verdad que socialmente estaba más valorado a lo mejor, y actualmente en ese sentido tiene menos estatus, y no hay esos, excepto en países concretos que han intentado, digamos, elevar la tasa de natalidad con premios y elevando el estatus de tener hijos. Claro. Pero en general es verdad que ha perdido estatus relativo, al menos, a otros temas. Entonces, si las causas son entre económicas y sobre todo yo diría que culturales, ¿no? Es decir, porque al final no creo que económicamente te puede explicar, creo yo, 0,1, 0,2, 0,3 puntos de caída de la tasa de natalidad. Pero claro, si estamos hablando de una caída de 3 hijos por mujer a 1,2, eso desde mi punto de vista no lo sé, tampoco soy experto en el campo, pero tiene mucho que ver con cambios culturales, entre ellos del estatus, ¿no? Pero bueno, si esto es así o si hay causas económicas y culturales, la cuestión es, ¿hay algún freno a esta caída de la tasa de natalidad? Lo digo porque, claro, una tasa de natalidad en el 0,7 permanentemente, si eso no revierte, implica que la sociedad desaparece. Porque si no, o sea, en algún momento, para que se reponga y se estabilice, tiene que subir a 2,1. Si no sube nunca a 2,1, pues cada generación menor, hasta que la última pareja pues no tendrá hijos y se extinguirá, ¿no? Entonces, vosotros, o la literatura que conocéis, ¿encuentra algún tipo de freno endógeno a esta dinámica? Claro, yo no sé, es difícil saber si hay un freno endógeno, y ahí de nuevo estoy un poco en el terreno más de ciencia ficción y especulativo, también porque al final, solo también por poner en perspectiva, eso es a muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Es decir, aunque caiga la tasa de natalidad hoy, ya digo, la población mundial sigue creciendo hasta casi finales de siglo y empieza a caer hacia finales de siglo. Entonces estamos hablando de muy, muy, muy lejos. Entonces, claro, hablamos de cambios que a lo mejor se pueden dar en los próximos 200 años, por ponerlo en perspectiva. Entonces ahí no sé hasta dónde puede haber o dónde puede aparecer algún tipo de freno endógeno. Se me hace difícil pensarlo, ¿no? Porque es, ya digo, a muy, muy largo plazo. Sí que es verdad que a corto plazo o no a corto plazo, pero en general sí que se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Que creo que, sobre todo yo, más que nada, creo que no, lo interesante no es jugar a decirle a la gente cuántos hijos tiene que tener, pero sí que creo que se pueden hacer algunas cosas que las harías de cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decíamos, el mercado de la vivienda, ¿no? O conciliación laboral, que, por cierto, cuando hablamos de políticas, hablamos de políticas estatales, parece, pero las empresas tienen mucho que hacer aquí también, y mucho que innovar y mucho que probar. Entonces hay algunos temas que haríamos en cualquier caso, ¿no? Pues ya digo, pues tener mejor política de vivienda o mejor conciliación laboral o mayor soporte para personas con hijos pequeños, etcétera, etcétera, que las haríamos independientemente de si nos importa o no la tasa de fertilidad, pero que probablemente tendrían efectos sobre ella. Sobre esto te quería preguntar, ¿ha habido algún país o algunos países que hayan conseguido revertir esta tendencia a través de políticas públicas abiertamente natalistas? Es decir, vemos que cae prácticamente la tasa de natalidad en todos los países, pero ¿hay alguno que haya caído y haya vuelto a subir hasta niveles importantes? O sea, el track record es bastante pobre, diríamos, por ponerlo de una forma... No significa que no hayan hecho absolutamente nada en ningún caso. Sí que vemos
En general los estudios dicen que tienen un pequeño, algunas ningún efecto, algunos un pequeño efecto positivo. O sea, hay un dato que creo que es bastante claro y que revela bastante bien la tendencia, que es, o sea, ningún país que haya caído por debajo de 1,9 ha vuelto a 2,1. Y está muy cerca de eso. Por tanto, sí que hay casos donde algún país ha rebotado 0,3, pero cuando son cambios tan pequeños incluso es que casi cuesta ver si tiene algo que ver con la política o ha sido casualidad. Por ejemplo, tienes el caso de los países del este, del este de Europa, a partir de los 90, donde las tasas vuelven a crecer, pero claro, ahí tienes un montón de cambios políticos que se mezclan, que es muy difícil saber si tiene algo que ver con cualquier tipo de política. Pero bueno, que ya digo, los casos, y tenemos casos de Corea del Sur gastándose un dineral. ¿Cuánto es un dineral para...? Bueno, estamos hablando de... Mira, por ejemplo, el caso de Hungría, que también es el más conocido y que hace todo al mismo tiempo. Hungría se gasta el 5% del PIB más o menos en políticas pronatalistas, que es muchísimo. Es más de lo que gasta, por ejemplo, España en educación pública y concertada. Por ejemplo. Y lo que estamos diciendo... Si nos creemos que eso ha tenido algún efecto, Hungría ha aumentado la tasa de fertilidad en 0,3, o sea, ha llegado al 1,5, 1,6 y luego se ha estancado ahí y está volviendo a empezar a caer un poquito. Entonces, sí que, o sea, no es por decir, no hay ningún efecto. Puede ser que haya algún efecto, pero en general pequeños y en ningún caso nos ha llevado otra vez a la tasa de reemplazo. Si acaso pondría manifiesto que el problema fundamental no es económico, sino que es cultural, ¿no? Porque si todas las intervenciones, bueno, no todas las que conozco, porque algunas conozco que no son económicas, pero el grueso de las políticas pro natalidad que conozco son económicas. Si quieres, descríbenos un poquito qué hacen en Hungría, pero bueno, es básicamente exenciones fiscales, pagos o subsidios por tener hijos. Entonces, básicamente se les está pagando a la gente para que tengan hijos, pero claro, al final la decisión de tener hijos es una decisión que va mucho más allá de si te dan 10.000 euros o 20.000 euros. Incluso desde un punto de vista humano dices, oye, si yo no quería tener un hijo porque me den 20.000 euros, voy a tener un hijo. Entonces, ¿en qué hogar van a hacer ese hijo? Claro, otra cosa es que digas... Incluso el que lo iba a tener igualmente, probablemente le pagues igual y estáis regalando dinero a alguien que iba a tener un hijo. Exacto. Entonces, salvo en el caso de gente que diga, quiero tener hijos pero no me lo puedo permitir y necesito esa ayuda, solo en ese grupo las políticas obviamente no van a tener efecto o no el deseado, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que muestran es que no es un problema sobre todo económico, sino que hay otras causas. Sí. No, estoy de acuerdo. Pero sí hay un país, ¿no?, que se suele mencionar mucho como exitoso, o sea, país rico, desarrollado y exitoso a la hora de mantener una tasa de natalidad alta, que es Israel. ¿Por qué Israel...? Sí. Y me estás preguntando de muchas de las cosas que no tocamos mucho en el informe, que es más centrado en la parte económica y tal. La verdad es que no he estudiado en concreto el caso de Israel. Es interesante ver el perfil de la tasa de natalidad de Israel, porque al final sí que es verdad que el nivel es más alto, pero si uno ve el perfil de cómo ha evolucionado en los últimos, pues desde los 90, es razonablemente parecido al de otros países desarrollados como España, por ejemplo, simplemente a un nivel más alto. Es decir, pues Israel cayó la tasa de natalidad, en vez de al 1 y pico como España, cayó al 3, luego, o al 2 y algo, luego volvió a subir un poco, pero en España también volvió a subir, curiosamente, hasta 2008, 2010 en España volvió a subir un poco y en los últimos años ha vuelto a caer. Y en Israel vemos que últimamente, un poco más tarde, desde 2015, 2016, pero también está cayendo un poco. Entonces, incluso a Israel te diría que es... pregunta abierta casi, si ha revertido ninguna tendencia o no, o simplemente es que tiene un nivel más alto por un tema estructural a lo mejor y ahí sí que podemos entrar en mayor religiosidad. Claro. O sea, hay otra serie de temas pero que serían factores culturales. Que son factores culturales y que ya digo, ahí entramos en un montón de temas distintos que es difícil de... Solo por cerrar el tema de las causas, ¿el enriquecimiento es una causa que explique la caída de la natalidad? Antes lo has mencionado un poco de pasada, el mayor coste de oportunidad que tiene tener hijos está relacionado con la riqueza que tenemos, ¿no? Si trabajar genera riqueza, pues más horas trabajando, más riqueza, pero menos horas trabajando porque estoy en casa cuidando, pues menos riqueza que genero, ¿no? Pero ese es un factor será, pero es un factor relevante porque si también en los países pobres vemos que cae la tasa de natalidad, pues de nuevo algo más habrá en juego. Sí. A ver, yo creo que, o sea, históricamente, lo que es desde cuando los países se desarrollan, digamos, es verdad que la tasa de natalidad cae, y eso es una regularidad histórica, y eso en general tiene bastante que ver, bueno, hay varias teorías también, pero a lo mejor la más estable
es la de Odette Galor, que lo que dice es, bueno, básicamente a la que una sociedad en general se desarrolla, lo que hace, se desarrolla gracias a que se industrializa, usa más tecnología, etc. Entonces, básicamente, lo que ocurre ahí es que pasa a ser más importante, entre comillas, y tratándolo un poco desde una perspectiva un poco fría, pero pasa a ser más importante la calidad de los hijos que la cantidad de hijos, ¿no? Quieres tener un hijo bien educado, tal, para que pueda usar la tecnología, sea productivo en este mundo y puede beneficiarse de todo concentrar eso. los recursos. Por tanto, los recursos, tanto temporales como económicos, los vas a dedicar mucho más en pocos hijos con buena formación que a muchos hijos con menos formación. Y esa es como Hay otro tema, obviamente, también muy importante, que es que las tasas de mortalidad son mucho más altas en países menos desarrollados, por tanto, la gente simplemente tiene más hijos para, entre comillas, reemplazar parte de los que, o la mayor probabilidad de que uno que algunos muera, sobrevivan, ¿no? claro. Que sobreviven menos, por tanto, tal. Y eso es una también regularidad histórica. Más allá de eso, que eso es la parte histórica, digamos, que hemos ido viendo, sí que es verdad que puede ser que en la actualidad, de hecho, hay algunos estudios nuevos que es interesante porque lo que ven es un pequeño cambio de tendencia donde en el margen, en algunas familias que se lo pueden permitir, por ejemplo, creo que había un estudio en Suecia o algo así que decía que algunas familias que se lo pueden permitir tienen más, empiezan a tener más, no menos hijos, gracias a tener mayor renta, que eso volvería un poco a la versión de las causas económicas. Bueno, entonces, como evidencia anecdótica, pero bueno, que no deja de ser el caso de Elon Musk, ¿no? Pues 12 hijos y la persona más rica del mundo. Ahora están entre 12 y 13, 12, creo. sí, bueno, hay 13 los que ya, sean, no pero vamos, más de 10. Y los que vendrán, quizá, ¿no? Entonces, claro, si decíamos, claro, los recursos los concentras, pero si te sobran los recursos, pues a lo mejor también tienes para tener muchos más hijos y que estén muy bien formados, ¿no? Claro. Y yo creo que en el margen eso podría ser un factor que ayudase, digo, de nuevo, indirectamente a más hijos. También, no sé, una forma que a mí me gusta verlo a lo mejor, y por a lo mejor cerrar el tema de natalidad y tal, pero es lo que sí que puede ser que veamos es que ese nivel de riqueza te puede determinar un poco más el nivel de la tasa de natalidad. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que el gap que hay entre España y Francia, en parte, sea porque es más difícil permitirse la vida actualmente para un joven en España, mientras que esas causas culturales te definen mucho más la tendencia, ¿no? Entonces, que si mejoras las causas, si mejoras lo económico, puede ser que tengas un salto de nivel más que un cambio de tendencia, a lo mejor, ¿no? Es una forma de verlo. Bueno, en cualquier caso, lo que parece es que no están perfectamente delimitadas las causas que han provocado este declive demográfico y tampoco sabemos muy bien cómo contrarrestarlo. Con lo cual, tenemos algunas ideas y sería un buen pero en el margen se puede hacer algo, pero no se puede cambiar radicalmente la situación. Por eso sobre todo nos centramos mucho en la parte de qué más podemos hacer más allá de intentar cambiar. Dado que eso es así, por mucho que nos pudiera gustar cambiarlo o no, porque ahí ya entramos en la perspectiva de si ingenieros sociales o no, pero incluso aunque quisiéramos cambiarlo, no sabemos cómo y se han probado muchas cosas y ninguna o casi ninguna ha funcionado. Vamos con las repercusiones que puede tener esto, ¿no? Una primera repercusión, entiendo, es no solo que la cantidad de personas que hay en el mundo o en determinados países va a bajar, lo cual ya es un shock considerable, sino que también la estructura dentro de esas sociedades va a cambiar. Es decir, habrá menos niños y menos personas jóvenes y muchos más ancianos. Exactamente. Hay varias formas de verlo. De hecho, una forma que nosotros ponemos a veces hablamos de pirámides poblacionales porque históricamente tenían forma de pirámide, pero uno ve las pirámides poblacionales actualmente y no se parecen en nada a una pirámide en los países desarrollados. De hecho, han pasado de pirámides a una especie de cebollas alargadas, ¿no? Porque la parte grande es la edad de trabajar, que ahora ya empieza a estar más arriba, y se mueve a una especie de lo que decíamos sarcófagos, para seguir con el símil egipcio, donde pues eso, la base es estrecha y se va ensanchando sobre todo por la parte de arriba, ¿no? Por poner un dato concreto, por ejemplo, España, si vemos el porcentaje de población en edad de trabajar en España hoy, está en el 66% o así, y en el año 2050, o sea, solo en 25 años, eso sí que es un horizonte no muy largo, va a caer al 52%. Sí, eso obviamente suponiendo un nivel de inmigración, o sea, un flujo de inmigración parecido al del pasado reciente.
Obviamente la inmigración ahí te lo puede cambiar un poco eso, pero en general esa tendencia estructural es bastante difícil de cambiar muchísimo. Entonces, básicamente vamos a ver una estructura más sesgada hacia más gente mayor y menos jóvenes sobre todo, o población en edad de trabajar. Y eso tiene unas consecuencias económicas pues bastante grandes. Vamos a meternos en esas consecuencias económicas, ¿no? Porque uno de entrada podría decir, aunque ya has dado alguna de las claves, pero podría decir, bueno, la calidad de vida de un país depende del PIB per cápita. PIB per cápita es PIB dividido entre población. Vale que el PIB depende de la población, pero vale, menos gente, pues te cae el PIB, pero también hay menos gente, por tanto te cae la población. El PIB per cápita no tiene por qué caer y por tanto la calidad de vida no tendría por qué descender. Pero claro, eso es cierto dada una estructura demográfica. Correcto. Si cambia la estructura demográfica, tienes a un volumen de población, pero menos gente produciendo dentro de esa población, menos porcentaje. E incluso con una estructura podríamos decir que más población es más innovación también. Exacto. Hay una serie de teorías sobre más población puede ser más innovación por un poco la teoría de más personas son más bocas o más cerebros, de alguna forma, ¿no? Y más cerebros puede ser que sea más innovación. Y también porque incluso, y esto no está del todo demostrado, pero sí que podemos pensar que una población estructuralmente un poco más envejecida también puede ser menos innovadora, por ejemplo. Menos emprendedora, ¿no? Menos emprendedora, menos innovadora. No, o sea, hay un poco de mito de que el emprendimiento se hace a los 21 años, no suele ser así, es algo más tarde en media, pero sí que es verdad que podría... O sea, en general no encontramos necesariamente que las personas más mayores sean menos productivas, porque, por ejemplo, tienen ventajas de experiencia, o sea, tienen otras cosas, pero sí que podría ser que fueran en el margen menos innovadoras y tal. Entonces, eso creo que son efectos ya sobre la innovación, sobre el crecimiento a largo plazo, tal. Pero más allá de eso, yo creo, o incluso no más allá, más cerca de eso, de hecho, más de forma inmediata, el propio cambio estructural de la población hace que un menor porcentaje de la población esté produciendo, pues porque hay más gente más joven y más gente, o sea, más joven digo niños y tal, y gente más mayor. Y eso tiene unos efectos tanto sobre el crecimiento del PIB per cápita como sobre las finanzas públicas importantes. En el lado del PIB per cápita, si quieres, ya digo eso, o sea, lo que hacemos aquí en nuestro estudio es bastante sencillo y creo que eso es positivo porque hace que sea muy, muy sencillo de entender, ¿no? O sea, lo que hacemos es mantener la estructura, o sea, mantener la estructura del trabajo, es decir, cuántas horas trabaja cada persona en cada edad concreta, ¿no? Y simplemente lo que aplicamos es el shock demográfico, simplemente aplicamos un shock de estructura, no hacemos ninguna otra asunción que alguien podría cuestionar, tal, sino simplemente puro shock demográfico de si esto sigue avanzando, todo sigue igual en el futuro, excepto la demografía, ¿qué ocurre, ¿no? Y lo que vemos es que, en general, pues el caso de España es de los más extremos en ese sentido, pues nuestro efecto demográfico en los últimos 25 años fue básicamente neutro, la demografía ni nos sumó ni nos restó PIB per cápita. En los próximos 25, pues lo que calculamos nosotros, nuestra estimación es que nos puede restar 0,8 puntos anuales. Si pensamos que el PIB per cápita en España en los últimos 25 años creció al 1,1% anual, pues es 3/4 partes de nuestro crecimiento pasado. Entonces eso significaría que, si no cambia nada más, por supuesto que luego hablaremos de lo que puede cambiar, sí. Pero significaría que estaríamos otros 25 años con el PIB per cápita prácticamente estancado. Si no cambiase nada más, es decir, básicamente nosotros en el pasado España ha crecido gracias a un efecto poblacional, digamos, o de edad, un efecto demográfico neutro, luego un bastante buen crecimiento de la intensidad laboral, por ejemplo, incorporación de las mujeres al mercado laboral, etcétera, etcétera. De hecho, eso ha sumado 0,5 puntos porcentuales, que en términos de intensidad laboral es mucho, y un crecimiento pequeño de la productividad laboral del 0,6% anual, que, o sea, aunque sea pequeño comparativamente con lo que podríamos a lo que podríamos aspirar, bueno, pues nos ha sumado crecimiento ahí, ¿no? Y pues básicamente eso explica ese 1,1. 0 más 0,5 más 0,6. Claro, partimos de que en el futuro pues es como si empezásemos en menos 0,8. Claro. ¿No? Y luego ahí hay que empezar a ver qué más se puede hacer, pues tanto en la intensidad laboral como en la productividad, como una tercera pata que a lo mejor la podemos tratar si quieres más aparte o vemos, pero que es más de la parte de la inmigración y tal, porque eso es lo que te puede cambiar el age mix, digamos, el mix de edades. Porque, y eso es muy importante, la tasa de natalidad te puede cambiar el mix de edades a largo plazo. Claro. En 25 años no cambia absolutamente nada. Un hijo extra hoy está entrando
apenas en el mercado laboral sí, en 25 años. Entonces eso a corto plazo tampoco te soluciona absolutamente Sí, por eso nada. cuando lo hablaremos también de pensiones, pero cuando se dice, bueno, para solucionar el problema de las pensiones hay que aumentar la tasa de natalidad, ya llegamos tarde. Ya, exactamente. Porque los que tienen que cotizar en 2050 ya tendrían que haber nacido Ya tenían que haber y no han nacido. nacido, ¿no? Pero Exactamente. justamente te quería preguntar ahora por la inmigración, ¿no? ¿Hasta qué punto es una solución? Porque aquí también hay mucho debate también académico sobre los efectos económicos de la inmigración. Luego puede tener otros efectos culturales, de armonía social, pero en eso no vamos a entrar. Efectos económicos. Es verdad que los inmigrantes son, en general, personas jóvenes que se pueden incorporar al mercado laboral, pero también dentro de nuestras sociedades, que son fuertemente redistributivas, pues pueden terminar convirtiéndose en un pasivo neto para el Estado. Es decir, que a lo largo de su vida reciban más prestaciones públicas en un sentido amplio que impuestos y cotizaciones paguen. ¿Cuál es o desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo lees tú la evidencia que tenemos al respecto? O sea, aquí hay como 7 preguntas en una pregunta, entonces intentaré desgranar la respuesta poco a poco. Pero primero, creo que un ejercicio primero, que es el que sobre todo nosotros hacemos en el informe, es ver cuánta inmigración extra, flujo de inmigración anual sobre el porcentaje de población actual necesitarías para que España pudiese compensar este 0,8 negativo, es decir, seguir creciendo simplemente como en el pasado, al 1,1% anual. ¿Cuánta más inmigración necesitarías asumiendo que la inmigración se incorpora, digamos, tiene una participación en el mercado laboral parecido al de la inmigración actual? Y con una productividad igual a la media de la población española, la población actual que trabaja en España. E incluso en ese escenario necesitarías más que multiplicar por 4 el flujo de inmigración anual. ¿Vale? Entonces, estamos hablando... ¿Estamos hablando entonces de cuánto? Porque el flujo actual es 250, 300... Bueno, no, actual sería el que calcula, o sea, no el actual, perdón, el que calcula las Naciones Unidas, vale. que es como el estacionario de España, que no son 200, son como alrededor de, puedo ver el dato concreto, tendría que confirmártelo, pero alrededor de 100, 1000 o algo así. O sea, estaríamos hablando de 400... Estaríamos hablando de que la inmigración pasaría de ser del flujo anual sobre la población estimado por las Naciones Unidas, creo que pasaría del cercano al 1% al 3% anual sobre la población, ¿vale? Que es al 2 y pico, 3, ya digo. No tengo los datos exactos en la cabeza, pero es muchísimo más. Estaríamos hablando, entonces, si fuera 2, sería como 700, 800.000 inmigrantes al año. Estamos hablando de un volumen muy elevado. Entonces, sin entrar en valoraciones de si eso es lo correcto o lo incorrecto, si está bien o si está mal, en cualquier caso, es mucho y por eso un poco nuestra conclusión global de nuestra investigación es: si quieres hacerlo bien, necesitas todas las palancas. Necesitas la intensidad laboral, necesitas la productividad y necesitas la inmigración. Y ahora entro un poco en cómo la inmigración y tal, pero porque si uno mide cada una individualmente ella sola, es bastante difícil pensar que puedas llegar. A lo mejor la productividad, y también podemos entrar, si quieres, si nos creemos que la inteligencia artificial tal, podría ser, pero no es fácil, ¿no? Entonces, ¿y por qué no usarlas todas, ya que las tenemos, ¿no? Entonces, en el caso de inmigración, y voy desgranando poco a poco la respuesta, pero en el caso de la inmigración, creo que el debate académico, y especialmente el debate académico reciente, se centra muchísimo en el impacto directo de la inmigración en las finanzas públicas, que es un foco muy concreto de la inmigración. Lo que nosotros aquí estudiamos un poco más es otros, o sea, por ejemplo, la inmigración puede tener un efecto positivo sobre el crecimiento económico sin tener un efecto positivo sobre las finanzas públicas. Puede ser neutro o incluso negativo. De hecho, un sistema público de estado de bienestar más o menos ya está diseñado para que la persona media contribuya a 0 y, por tanto, que más o menos la mitad de la población sea contribuyente negativa. Por tanto, no es tan raro, ¿no? Digamos, que pues, incluso la mitad de la inmigración, por ponerlo así a lo bruto, también fuera una contribuyente negativa. Claro. O sea, ¿no? En media, a lo mejor sí que esperarías que fuese 0 Y luego, por tanto, en cuanto a crecimiento económico, igualmente podría tener efectos positivos siempre que, pues, obviamente, sea una inmigración, digamos, productiva, que participa en el mercado laboral, que tal y cual, que creo que es lo más importante. Y luego, en el debate de las finanzas públicas puramente, que es verdad que han salido bastantes papers sobre pues, Dinamarca, o no sé, de hecho salieron hace tiempo. Sí, salieron hace tiempo, pero se han rescatado ahora. Pues se han rescatado, se han puesto de moda ahora. Pero pues de Países Bajos, de Dinamarca, etcétera. Ahí, siendo verdad que pues, probablemente hay algunos países que han recibido inmigración que no es contribuyente neta, creo que es un debate un
pelín reduccionista, porque creo que, sin haber hecho yo los números de cómo cambiaría la película, pero es puramente el impacto directo sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, si una empresa de construcción no tuviera trabajadores, porque le faltan trabajadores, y hemos visto en muchos países que faltan trabajadores, y esa empresa pues desaparece o deja de tener beneficios, eso también tendría un impacto fiscal indirecto que ahí no está contado. Entonces creo que esos estudios, siendo válidos, hay que entender muy bien qué es lo que están midiendo, que es algo muy, muy concreto. La respuesta al final de todo eso es que la política de inmigración, o cómo pensamos en la inmigración, tiene que ser pues pensándolo de forma, digamos, cuál es la inmigración productiva para tanto crecer económicamente como para pues, tener un impacto sostenible o incluso positivo sobre las finanzas públicas. Y luego, en el debate que ya no entramos, es la parte de la inmigración humanitaria, que eso es un debate separado. Bueno, y también el choque cultural y demás que puede existir. Eso ya es un debate completamente separado que no... ¿Y tenéis más o menos estudiado o intuís qué características debería tener la inmigración que llamáis productiva? Por ejemplo, cercanía cultural, o no tiene nada que ver. No hemos mirado mucho en eso. Lo digo por los costes, a lo mejor también, y la facilidad con la que se puedan llegar a incorporar al mercado laboral y todo. Sí, no hemos mirado mucho en ese sentido. A ver, un proxy. Porque también otro debate es ¿solo inmigración altamente cualificada o también de baja cualificación? Pero... Claro, yo creo que es justo a lo que iba. Un proxy es la educación, la cualificación. Pero, aunque ese proxy es bastante razonable, digamos, pero al final también las partes del mercado laboral que quieres cubrir no tienen por qué ser hipercualificadas. Sí, nos podemos traer un montón de doctorados, pero los doctorados muchas veces no van a cubrir tipos de trabajos para los que tienes más necesidades que de otras partes que no tienen por qué ser, si hay demanda para otros trabajos que no tienen por qué ser un doctorado. Entonces, de nuevo, me parece una forma de ponerlo un pelín reduccionista y decir, no, pues oye, si no tienes un doctorado, si no tienes un máster, pues dependerá de las necesidades que tengas, ¿no? Entonces, has mencionado que una forma de remediar ese efecto negativo que va a tener la demografía en España y en el resto del mundo sobre la renta per cápita, sobre la evolución de la renta per cápita, es la inmigración, aunque también hay que decir que en el conjunto del planeta y la inmigración... Claro, eso es otro tema, que es suma cero. Eso sí, claro. A largo plazo no... Sí, por eso. En el conjunto del planeta es intensidad laboral y productividad, nada más, ¿no? Exactamente. Pero bueno, para el caso de España u otros países similares, sí tenemos esas tres palancas para compensar la demografía negativa, el impacto negativo de la demografía e inmigración. Otro sería intensidad laboral y el tercero la productividad. Vamos con el de la intensidad laboral. De nuevo, ¿habéis calculado cuánta inmigración sería necesaria si todo lo demás se mantuviera constante? ¿Cuánta intensidad laboral extra sería necesaria si todo lo demás se mantuviera constante? Si no cambiáramos la entrada de inmigrantes, si no mejorara la productividad significativamente. Exactamente. O sea, lo que encontramos ahí, y la forma más sencilla de medirlo ahí, es en participación laboral o en horas trabajadas por semana. Son las dos formas que... Entonces, lo que vemos de nuevo es que son números muy grandes. La participación laboral, en el caso de España, tendría que aumentar unos 20 puntos porcentuales, que es... O sea, estaría muy por encima del país. Participación laboral te refieres a población activa entre población de trabajar. Es decir, la gente, tasa de participación laboral. La gente que quiere trabajar, esté trabajando o no esté trabajando. Exactamente. Que pasaría a ser la mayor del mundo con mucha diferencia. Por encima de Suecia y todo. Pues, exactamente. O sea, entonces no significa que no se pueda aumentar, y yo creo que es una palanca muy importante en la que yo creo que vale la pena entrar un poco más. Si uno ve las horas por semana, nos sale un número muy alto, o sea, nos sale como creo que eran alrededor de 13 o 14 horas extras por semana por trabajador. En este caso, o sea, muy concretamente por trabajador. Y obviamente ahí sí que... Yo creo que ahí sí que hay... De hecho, el debate es el contrario. Claro, el debate eso es te si iba a vamos preguntar a ahora. reducir la jornada laboral o no. Entonces, yo aquí creo que hay... Podemos entrar a debatir si en el margen hay o no hay margen o tal, pero básicamente creo que es una avenida más compleja de transitar, por ponerlo de alguna forma. Sí creo en la participación laboral, y ahí es donde entra... si, por ejemplo, la gente más mayor puede trabajar más años o no. Y creo que ahí hay un debate bastante interesante, porque siempre centramos el debate en si hay que atrasar la edad de jubilación o no,
que es un debate válido y tal, pero que estamos hablando de 2 años, de 65 a 67, por cierto, con una participación laboral y unas horas bajitas en esa franja, y en cambio hay todo un margen de los 50 a los 65, donde vemos que la participación laboral y las horas ya caen bastante, en muchos casos por causas que las personas no necesariamente, no es porque decidan, sino porque por temas de salud, por otros temas, que ahí hay muchísimo margen. Incluso de eso, para poder reincorporar al mercado laboral o incorporar al mercado laboral personas que querrían. Entonces yo creo que la principal avenida es esa, y luego dependiendo del país, por ejemplo, la participación laboral femenina pues aún está razonablemente por debajo de la masculina, por tanto ahí también hay varias avenidas por las que podemos transitar, que creo que son perfectamente posibles y donde tanto el Estado como las empresas pueden hacer bastante. En ese caso te diría incluso las empresas sobre todo, en el lado de las horas, que si quieres entramos, pero creo que es más complejo. Pero por renunciarlo esto, por si no ha quedado claro, lo que estás diciendo es, dada la negativa o el negativo perfil demográfico que va a tener España durante las próximas décadas, para mantener el mismo ritmo de incremento de la renta per cápita de los últimos años, que tampoco es que haya sido brillante, solo para mantener eso, si la inmigración no cambia y si la productividad no cambia con respecto a la tendencia actual, tendríamos que trabajar de media 13 horas más por semana. Correcto. Bueno, creo que eso está como efectivamente fuera de claro. fuera del discurso, pero ilustra la dificultad del problema. Ilustra la dificultad del problema. Nuestro objetivo aquí no es en ningún caso proponer decir, eso, claro. Proponemos esto, ni muchísimo menos. Es una forma de ilustrarla solo, digamos, tirando de esa palanca, cuánto tenemos que tirar de esa palanca, ¿no? Para ilustrar la magnitud del problema. Y por tanto, nuestra conclusión, de hecho, muy claramente es: esto no es esperable que ocurra, por tanto, necesitas pensar bien qué puedes hacer en cuanto a intensidad laboral y cómo le puedes combinar con otras palancas. Pero aún así, aunque esa palanca no sea autosuficiente para resolver el problema, claro, el debate, que va más allá de España, tampoco lo quiero centrar en España, pero el debate de reducir la jornada laboral complica aún más el asunto, porque, claro, si queremos trabajar menos horas y mantener un ritmo de aumento de la renta per cápita, es decir, vivir mejor o ir viviendo mejor, como hasta de los últimos años, pues vas a depender mucho más de la inmigración y de la productividad o de la participación laboral, que ahora te preguntaré por la participación laboral, pero está claro que si la tendencia debería ser aumentar las horas para solucionarlo por esa vía y las reducimos, el problema demográfico neto aún se agrava más. Sí, o sea, es matemático, digamos. A igualdad de todo lo demás, es una evidencia que ocurre. Un poco la teoría detrás de la bajada de las horas es que eso en sí mismo hace que la productividad crezca mucho más, ¿no? Eso es un poco lo que entiendo que es, al menos por lo que he visto, es la teoría. Generalmente lo que pasa históricamente suele ser lo contrario, que es que las horas caen después de que aumente la productividad, no al revés. Sí que, a ver, es creíble que en el margen, ¿no? La hora marginal sea más productiva. En algunos negocios, desde luego, claro. O sea, yo no niego la mayor en ese sentido. Creo que pues, menos horas podrían ser más productivas, eso no hay ninguna duda. Que eso en sí mismo, más que compense el efecto de la caída de horas, es una pregunta empírica al final. O sea, si alguien me lo demuestra, pues estoy encantado de creérmelo. Pero no creo, no sería mi escenario central en cualquier caso. Pero vamos con el tema de la participación laboral, ¿no? De conseguir que más gente que ahora mismo está en una situación de inactividad, es decir, que no quiere trabajar, no es que no pueda, sino que no quiere, se lance a querer trabajar y, por supuesto, encuentre empleo. ¿Qué grupos de población son esos que no quieren trabajar y que, según tú, vamos, mirando las estadísticas, ¿no? ¿Dónde están las bolsas grandes? Que podrían llegar a querer trabajar? Porque has mencionado la franja de edad de entre 50 y 60 años, pero bueno, obviamente la población inactiva también es muy grande entre los muy jóvenes, pero porque están estudiando. En parte las mujeres, aunque cada vez menos. ¿De dónde se pueden sacar trabajadores nuevos? Pues básicamente... De los jóvenes es difícil pensarlo, porque, o sea, de los jóvenes en el sentido de los que están estudiando, porque si están estudiando no vamos a dejar de estudiar porque perderíamos por otro lado, ¿no? Entonces, como decías, las mujeres depende mucho del país. En el caso de España, por ejemplo, es muy difícil pensar que un incremento del 60 al 80 de las mujeres, por ejemplo, si cogen la franja de los 20 a los
50 años, creo que hemos pasado de una participación del 60 al 80 en 25 años. Entonces, ese nivel de aceleración nos llevaría al 100, Claro. que no es creíble, ¿no? Entonces, eso es difícil. Sí que es verdad que en nivel aún vemos que hay algunas diferencias y, pues claro, si nos vamos a otros países como la India, por decir algo, pues hay un margen enorme porque está en el 30, ¿no? La participación laboral de las mujeres. Pero en el caso de España, sobre todo, la principal es, bueno, hay una parte de puramente desempleo, pero que esto no es participación laboral, es dentro de la propia participación, es decir, pues menos desempleo es más trabajadores. Y el otro, sobre todo, es esa de lo que decía. O sea, un factor que de los 50 años y tal, un factor que vemos y que es un poco, creo, contraintuitivo, es que tenemos una noción, sin ver los datos, que la gente trabaja hasta los 65 y de repente a los 65 se jubila, ¿no? Y vemos ahí como si hubiera un escalón en las estadísticas. Y obviamente la realidad no es así. Y hay una regularidad en todos los países que hemos analizado, que es que alrededor de los 50 empieza a caer la participación laboral de forma bastante pronunciada. Eso tiene que ver con varios factores. Algunos pueden ser pues, prejubilaciones, pueden ser algunos esquemas que ayudan a alguna gente a jubilarse, pero hay otros factores importantes, como por ejemplo que muchas personas mayores se empiezan a ver menos compatibles con el mercado laboral, pues por ejemplo porque hay más tecnología, cada vez evoluciona todo más rápido, les cuesta, o porque pierden el trabajo a los 53 años. Y oye, reincorporarse a los 53 años al mercado laboral a otra empresa, o sea, si uno piensa en muchas empresas, los procesos de selección están pensados para personas de 53 años. No, si viene alguien de 53 años, ya tienes un poco más de duda probablemente. Y luego hay una parte pues, de salud, por ejemplo. Hay muchas personas de 58 años que les encantaría trabajar y que no tienen la salud a lo mejor para trabajar. Entonces ahí es donde yo creo que hay un margen muchísimo más grande entre los 50 y los 65 antes de llegar a si hay que retrasar la jubilación. Y obviamente, si alguien está sano hasta los 75 y quiere trabajar, pues adelante, faltaría más. Pero ahí creo que hay un margen de actuación muy grande desde la parte de la salud, de salud preventiva sobre todo y tal. Y al final, salud preventiva no es ser sano a los 58, es ser sano a los 40 para a los 58 seguir estando sano. Y luego una parte muy importante, creo, y que de nuevo se tiene menos en cuenta que el debate de las pensiones o todo eso, que es la que pueden hacer las empresas. O sea, al final las empresas pueden innovar en muchos sentidos, tanto del proceso de selección, como hablábamos, pero hasta, pues oye, combinar equipos de gente mayor y gente joven donde puedas aprovechar mucho más la experiencia de unos y la innovación y la capacidad tecnológica de otros. Flexibilización de las carreras laborales más adelante de la vida laboral. Es decir, a lo mejor a los 55 años estás haciendo un trabajo más físico, ya no puedes hacer ese trabajo tan físico. Pero si tienes esa flexibilidad, porque las empresas... El punto es que lo van a necesitar. O sea, si uno ve los números, es que esto va a ser necesario. Entonces yo creo que hay muchas empresas que van a tener una ventaja competitiva importante si se anticipan a eso, justamente. Claro. Si no hay trabajadores, van a tener que subir mucho los sueldos y te puede compensar más pues reciclar a alguien que tengas de 55 años en plantilla, ¿no? Claro. Y vamos con la productividad, que ese es un debate en sí mismo gigantesco, ¿no? ¿Cuánto tendría que aumentar la productividad en solitario para, bueno, pues no entran más inmigrantes, no aumentamos las horas trabajadas, no conseguimos que la participación aumente? ¿Cuánto tendría que aumentar la productividad? Claro, o sea, si uno el número la productividad es relativamente fácil de hacer el número porque tiene un impacto directo sobre el PIB per cápita, ¿no? O sea, un incremento de la productividad del 1% implica un incremento del PIB per cápita del 1% exactamente. Entonces es bastante sencillo hacer el número. En ese sentido, pues si creyéramos que la intensidad laboral se mantiene en cero, no sigue creciendo como en el pasado, sino crece al cero y tenemos una caída del 0,8 por demografía y queremos mantener un crecimiento anual del 1,1, pues 0,8 más 1,1, pues estamos alrededor del 2%, que solo tendría que venir de productividad, ¿no? Que eso es más del triple de lo que hemos conseguido hasta el momento. Claro, es en lo que hemos conseguido en los últimos 25 años, que era un 0,6, tal, que es más del triple. Si uno coge los últimos 10 años, es más de 6 veces más, creo, porque hemos estado creciendo al 0,3% así en los últimos 10 años. Entonces, ¿significa eso que es completamente imposible? No lo creo. De hecho, hay países que han crecido al 2%. Últimamente poquitos, muy poquitos. Pero, por ejemplo, pues Estados Unidos en los finales de los 90 y al principio de los 2000, ahí sí que Estados Unidos crecía básicamente al 2%. La productividad. La productividad, correcto, sí, la productividad. Y el mundo
por muchas noticias complicadas que escuchemos y tal, pero el mundo en cuanto a productividad tiene muchas oportunidades. Sí. Es decir, no es que estemos en un momento de ostras, ¿en qué podríamos innovar? ¿No? Ujú. Justamente tenemos mucha tecnología y muchas innovaciones que nos pueden hacer pensar que esa productividad es posible. De nuevo, mi escenario central no es que España vaya a crecer al 2% anual de productividad. Es difícil, especialmente si solo confiamos en la inteligencia artificial, que podemos entrar ahí. Ahora entremos, sí. Pero vamos, que podemos crecer mucho más en productividad, creo que tendría que estar bastante claro. ¿Y qué sería necesario desde tu punto de vista para conseguir aumentar la productividad? Porque si llevamos 30 años con la productividad no en muy buena forma, ¿por qué el futuro, más allá de que haya oportunidades tecnológicas, pero también las ha habido en el pasado? Es verdad que ahora más, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué sería necesario para que España aumente su productividad? Estados Unidos la ha conseguido aumentar, España no. No solo España, Europa en general tampoco lo ha hecho muy bien en términos de productividad, o al menos la Europa rica. ¿Qué falta? ¿Qué palancas hay que pulsar ahí? Yo creo que el elemento central, si tuviera que apuntar a uno, es la inversión. Que muchas veces es un resultado de muchas otras cosas, pero si hay algo bastante claro es que la inversión en general ha sido baja. Y sobre todo el tipo de inversión no ha sido el tipo de inversión que uno querría para impulsar la productividad. Por ejemplo, si uno ve la inversión en I+D, que no solo es una parte más académica, que también lo es, sino que hay una parte de I+D muy importante que hacen las empresas. De hecho, la gran mayoría de la inversión en I+D la hacen las empresas. Amazon hace un montón de I+D, o Nvidia o todas esas. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de un tipo de inversión que aumenta mucho la productividad y que tenemos poca de esa en España y en Europa. Claro, de pero, hecho, como dices, eso es el resultado de algo. Claro, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué nuestras empresas no invierten en...? Claro, por poner un número, por cierto, ahora creo que es las 6 empresas más grandes del mundo, las tecnológicas, invierten en I+D, entre esas 6 empresas, 2/3 de lo que invierte toda Europa. Bien. Toda Europa, quiero decir, todos los estados y todas las empresas perfecto. de Europa sumadas, ¿vale? Y 10 veces más que España. Entonces, que estamos hablando de que eso es... Bueno, entonces, ¿de qué es resultado eso? Pues resultado de varias cosas. Hay una parte muy importante de educación, habilidades, etcétera, de la educación, pero no quiero decir solo educación, porque si no la gente solo piensa en el sistema educativo primario y secundario. Es no solo eso, sino las habilidades en general de los trabajadores también, donde de nuevo las empresas tienen mucho que hacer. ¿Por qué? Porque al final esa inversión es complementaria, esa inversión en tecnología es complementaria a las habilidades de los trabajadores y por tanto, y aparte es resultado de la innovación de esas personas. Entonces, hay una parte de educación y habilidades muy importante. Luego hay una parte, creo, importante de regulación, digamos, de regulación tanto desde la perspectiva del mercado laboral hasta los mercados de competencia, de bienes y servicios, etcétera. Y una cosa que hablamos muchísimo nosotros cuando hablamos de competitividad europea, sobre todo, que obviamente pues, también incluye España, es un tema de la fragmentación del mercado en general. O sea, lo que las empresas grandes, y eso España tiene muy poquitas, la mayoría de la gente trabaja en pymes, las empresas grandes tienen una serie de ventajas en productividad importantes, tienen más capacidad de inversión, tienen más capacidad de formar a sus trabajadores, tienen más resistencia a los shocks financieros, por ejemplo, o a los shocks de crisis, etc. Y eso tiene mucho que ver con, no es el hecho de ser grande por ser grande, es el hecho de que las empresas más productivas crezcan más y acaben siendo muy grandes, ¿no? Y acaben exportando y acaben, etc. Y aquí vemos que internamente el mercado español está bastante fragmentado en ese sentido y el mercado europeo también. O sea, al final una empresa europea tiene que lidiar con 27 regulaciones para crecer, lo cual complica un poco ese crecimiento. Y lo que vemos es, bueno, es que cuesta mucho desarrollar, digamos, campeones europeos en general. Y eso sería una avenida. De hecho, nosotros ahí proponemos, por ejemplo, pues crear esa especie de, que ahora se está hablando ya en la Unión Europea, de crear una especie de régimen 28, ¿no? Un país ficticio que sea el país número 28 de la Unión Europea, donde ahí haya una serie de regulaciones que podamos acordar sin a lo mejor tocar los temas más espinosos, donde las empresas puedan opt-in a ese régimen y sea bastante más fácil a la hora de invertir, de innovar. Claro, porque en Estados Unidos al final, cuando surge la empresa, tiene todavía un mercado enorme a partir del que desarrollarse, cosa que en Europa no sucede con tanta facilidad, ¿no? Bueno, has hablado de varias formas de incrementar la productividad.
¿Cuál crees que puede ser el impacto de la inteligencia artificial? Lo hemos mencionado antes, ¿no? Porque bueno, aquí hay escenarios muy tecno-optimistas o bueno, también tecno-pesimistas de que nos va a llevar a la extinción, pero tecno-optimistas de que bueno, pues, estamos ante una comoditización de la inteligencia que además va a ser capaz de automejorarse a sí misma de manera exponencial, de tal manera que nos llevaría prácticamente a una abundancia absoluta, al menos, bueno, no absoluta, porque incluso el aumento de la productividad podría ser también exponencial. Y por tanto, por esa vía, todos estos debates de, bueno, trabajar un poquito más, un poco menos, quedarían como obsoletos, ¿no? Totalmente innecesarios. ¿Cuál es tu perspectiva en esto? A ver, ahí de nuevo yo creo que es importante separarlo como en dos partes un poco la discusión. La primera es, o sea, en dos partes digo porque hay una segunda parte que es un poco más ciencia ficción, entonces que es muy difícil entrar mucho ahí. Si quieres, por lidiar con esa parte sobre todo sería justo donde entrabas tú de que se automejore o haga la propia innovación y el propio I+D para entendernos y la propia investigación la haga la propia inteligencia artificial, y esos escenarios es muy difícil calcular qué podría ser. Obviamente, porque ahí o sea, es como, bueno, pues no sé si es 2% o 25%, ¿no? Sí, o 2000%. O 2000%. Sí, o sea, no, que es bastante difícil de saber en esos escenarios. Si lo hacemos de una forma un poco más conservadora. Sí, conservadora y con lo que tenemos, lo que conocemos, ¿no? Las estimaciones suelen ser, dependiendo de... Hay bastante rango. Bueno, desde Acemoglu, que tiene esa estimación de muy poquito crecimiento de productividad. Lo que pasa es que tiene problemas bastante... Pero tiene bastante problemas, creo, ese paper. Desde el título ya, que lo llama como The Macroeconomics of... Y en realidad analiza un trocito muy pequeño, es muy grandilocuente. Uno de los impactos, que no es el más importante, que va a tener la inteligencia artificial. Pero exactamente. Bueno, sí. O sea, es un paper que dice un poco como si excluimos todo lo que importa, la inteligencia artificial no tiene impacto. No tiene impacto. Y es, bueno, vale. Sin querer criticar mucho a Acemoglu, que es mucho más inteligente que yo. Pero, por ejemplo, las estimaciones nuestras o de otros investigadores como Aguillón, como Philippe Aguillón y tal, pues suelen rondar más entre el 0,5 y 1% anual de crecimiento de la productividad, que es muchísimo. Hombre, es mucho. Es muchísimo. Sobre todo compounding, ¿no? Con el efecto compuesto a largo plazo, es muchísimo. Y yo creo que ahí sí que... Porque aparte hay un efecto que es que yo tiendo a pensar que eso es posible. Mucho más que eso empieza a ser bastante difícil, también por un efecto de sectores. Es decir, al final los sectores, cuando un sector usa mucho inteligencia artificial y se hace muy productivo, también es verdad que al hacerse muy productivo hay menos trabajadores que están afectados por ese sector. Cada vez ese sector, de alguna forma, en cuanto a trabajadores, se va reduciendo. Como la agricultura, vamos. Claro, exactamente. Y luego lo que pasa es que quedan una serie de sectores mucho más grandes proporcionalmente, donde la inteligencia artificial es donde tiene menos impacto. Por tanto, en media en la economía, crecer muchísimo más que eso es bastante difícil, en mi opinión, más allá de escenarios, ya digo, ya muy de ciencia ficción, ¿no? Salvo que vayamos, y ahí tampoco sería necesario ir a la ciencia ficción de una superinteligencia artificial, también que combinemos inteligencia artificial y robotización, porque ahí tendrías como fuerza laboral robótica. Claro, entonces en cuanto a inteligencia artificial, creemos que los efectos pues, pueden estar alrededor del 0,5, 0,6, 0,7, que ya digo, es muchísimo, muchísimo, es más que cualquier... o sea, cuando hablamos de revoluciones pasadas tecnológicas, de la máquina de vapor, la máquina de vapor tuvo un impacto de 0,1, 0,2 anual, a lo mejor. Internet, por ejemplo, tampoco ha tenido ese impacto tan grande. Entonces serían impactos bastante grandes. Pero justamente donde quería ir es a eso, que creo que tenemos muchísimo foco en la inteligencia artificial por buenos motivos, pero que si uno piensa en en los sectores del futuro, pueden ser mucho más amplios que eso y también pueden traer muchas ventajas. Es más, a lo mejor, desde una perspectiva europea y española, nos parece que están más cerca. Es decir, a lo mejor... Y no creo que la inteligencia artificial esté tan lejos, porque si uno piensa en la inteligencia artificial, en la cadena de valor entera de la inteligencia artificial, para que eso sea positivo para un país, no hace falta que tú estés haciendo el nuevo modelo fundacional de inteligencia artificial en España, ni mucho menos. O sea, hay una cadena de valor mucho más grande donde puedes tener desde los data centers o los minerales que son útiles para tener energía limpia para esos data centers, hasta los servicios de inteligencia artificial, que por ejemplo España es bastante potente en servicios profesionales. O sea, que quiero decir, hay mucha cadena de valor. Pero fuera de eso, si uno piensa en otros sectores del futuro, pues oye, hay muchas posibilidades en cuanto a productividad y pues son muy variopintos. Desde
temas de biotecnología y farmacéutica y químicos, donde España pues, tiene buenas empresas, por ejemplo, y Europa también, claramente. Lo vimos con el COVID y las vacunas, por ejemplo. Hasta cosas mucho más físicas como construcción modular, ¿no? La construcción justamente es un sector que España, en el que España es bastante potente y donde no se ha innovado nada. No se ha innovado casi nada. Pero no España, en general. Uno ve la construcción, la productividad de la construcción en Estados Unidos y está plana o cayendo. Ha caído. Sí. Entonces, que por ejemplo, y ahora vemos construcción modular, por poner un ejemplo concreto, o la utilización de herramientas digitales a la hora de construir para pues, ayudar a la gente a ver cómo será la casa antes de que se construya, no, lo que sea, ¿no? Tema de energía, tal, hemos visto que ha caído el precio de la energía, de las energías renovables muchísimo. O sea, en las solares, por ejemplo, el 90 y pico por ciento el coste. Y por tanto ahí pues falta como habrá bastante expansión y de hecho si nos creemos un futuro con abundancia y suficiente energía y tal, va a tener que venir necesariamente de ahí. Y yo siempre digo, si uno lanza un extraterrestre a la Tierra, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿dónde crees que puede... ¿Quién crees que se podría beneficiar bastante de esto? Me costaría bastante pensar que no ponga España en el top 3 o el top 5, ¿no? Y industrias asociadas, como puede ser el desarrollo de baterías, tal. Entonces, que creo que hay una serie de oportunidades muy importantes que haciendo, entre comillas, pocas cosas bien, están ahí y se pueden aprovechar. O sea que quizá el futuro, a pesar de la caída de la demografía, no sea tan negativo si se dan todos estos avances en la productividad. Yo soy bastante optimista respecto a eso. Tengo una parte que a lo mejor es que soy optimista porque lo soy un poco de forma natural, pero en general creo que incluso empíricamente hay muchos motivos por los que se puede ser optimista y hay muchos otros que no he tocado, como por ejemplo la atracción de talento. Pues si el talento al final es casi lo más importante, pues de nuevo me cuesta pensar. Hasta ahora al menos. Hasta ahora, exacto. Veremos con la inteligencia artificial, pero bueno, que me cuesta pensar que España no pueda tener una ventaja, y muchos otros países de Europa no pueden tener una ventaja importante a la hora de atraer talento de primer nivel, ¿no? Hemos tocado la influencia que tiene la demografía sobre la evolución de la renta per cápita, pero también has mencionado antes que hay una segunda implicación, que es sobre la situación de las finanzas públicas. Una población, así ya de entrada, ¿no? Menor cantidad de población es mayor deuda pública per cápita, con lo cual más difícil repago o mantenimiento de la solvencia de la deuda pública. Y luego, en cuanto a estructura, una población más envejecida es una población que tributa menos, en general, porque no está trabajando y por tanto no paga impuestos, sobre la renta al menos. Y es una población que consume más de muchos servicios que son muy caros: sanidad, dependencia, pensiones. Entonces, ¿cómo veis ese futuro o cuáles son las implicaciones que a futuro tiene la demografía sobre las finanzas públicas? O sea, la respuesta no es tan distinta que sobre el crecimiento, que es un poco... El mensaje principal es, tal como funcionan las cosas ahora, es difícil ver que puedan funcionar en el futuro. Es decir, y es el mismo mensaje que estaba dando sobre el crecimiento al final. O sea, si lanzamos hacia adelante todo constante, lo que probablemente tengamos es muchísimo menos crecimiento, bastante menos crecimiento y bastantes mayores tensiones en las finanzas públicas. Y eso ya nos lo decimos nosotros, cualquiera se puede coger el informe de la AIREF o del Banco de España, del Banco de España o del OBR en Inglaterra o en Estados Unidos tal, y ve las proyecciones y básicamente son esas, ¿no? Entonces, al final lo que vemos, bueno, pues por poner los números un poco, pues el número de personas en edad de trabajar por jubilado, pues en España pues van a pasar de 3 a 1,5 más o menos, en el resto de Europa pues más en media pues de 4 a 2 o algo así. Entonces eso pues es un hecho. Y ya digo, en los próximos 25 años es bastante difícil de solucionarlo eso, porque está bastante establecido más allá de grandes incrementos de la inmigración o algo así, que es lo único que ya hemos tocado eso. Entonces, sí, bueno. En cuanto a magnitudes, ¿no? Porque hay veces que se dice, bueno, sí, aumentará el gasto en sanidad, pero tú lo decías antes, bajará el gasto en educación porque va a haber menos niños. Sí. ¿Pero realmente una cosa se compensa con la otra o no? No se compensa con la otra, claramente no. De hecho, mira, un cálculo que hacemos nosotros, que creo que es interesante, es un poco más técnico, pero a ver si lo puedo explicar de una forma más sencilla. O sea, lo que intentamos ver es cuánto más
consumen las personas mayores de 65 años sobre lo que ingresan por su trabajo, que obviamente es muy poquito porque la mayoría están jubiladas, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos el senior gap, ¿vale? El gap entre lo que consume una persona de más de 65 años y lo que ingresa, que ya digo, es poquito. Luego agregamos todo eso senior gap, ¿vale? De todas las personas de más de 65 del país y lo dividimos por los ingresos por trabajo de todo el país entero, ¿vale? Que básicamente lo podrías interpretar como si pusiéramos un impuesto plano sobre todos los ingresos por trabajo del país, ¿cuánto nos costaría financiar el consumo de las personas que no están trabajando, de las personas mayores que no están trabajando? Y esto te sale más o menos, dependiendo del país, pero entre el 20 y el 30%, ¿vale? Si aplicamos el shock demográfico en los próximos 25 años, eso pasa del 20-30% al 50% más o menos, ¿vale? O sea, suponiendo que no queremos que caiga el consumo de las personas mayores, porque obviamente es lo que intentamos, ¿no? No queremos que esas personas vivan peor, que obviamente sería una solución. Claro. Simplemente si pues, las personas viven peor, pues ya está. Pero obviamente eso es lo que queremos evitar. Entonces, eso es un cambio de magnitud bastante grande. O sea, significaría en cuanto a... De nuevo, lo puedes interpretar un poco como la magnitud del impuesto que tendrías que poner. Y ya digo, la caída de la educación puede compensar, del gasto en educación puede compensar parte de esto, pero ni remotamente. Si uno ve la magnitud de las partidas en el presupuesto público, ya se ve que claramente no. Sí, aquí tampoco hay políticas de natalidad o de infancia que digas, bueno, pues habrá menos niños o menos infantes, por tanto, no. O sea, es educación fundamentalmente. Exactamente. Entonces, de nuevo, las soluciones de alguna forma vuelven a ser las mismas, ¿no? O sea, ahí sí que las soluciones no son... O sea, hay dos bloques de soluciones. Hay la parte de pues, adaptar los sistemas de pensiones y de sanidad y tal, pues de una forma razonable al perfil demográfico que tienes, que eso, de nuevo, no solo es un tema de los países avanzados, una cosa que siempre, cuando hablo de este tema en Latinoamérica, por ejemplo, que voy bastante, digo, cuidado con lo que prometes, porque estás prometiendo algo en una curva creciente de población en edad de trabajar partido por población, ¿no? Estás en la fase buena de la ola, pero si ves 10 años adelante, no 200, 10 años adelante, eso se va a revertir. Entonces vas a tener que tener en cuenta eso. Y aquí pues hay este bloque de hay que adaptar el sistema, y luego hay la otra parte que es justamente lo que decíamos de trabajar más en el sentido de aumentar la participación laboral, aumentar la productividad y todo eso, que es lo que nos lo va a solucionar. ¿Y cuáles crees que serán las implicaciones de todo esto sobre los mercados financieros, ¿no? Porque en principio, si no multiplicamos la productividad, los ingresos, etcétera, pues bueno, si los gastos crecen y los ingresos no aumentan tanto, va a haber una mayor emisión de deuda pública. Con lo cual, desde ese lado dirías, bueno, hay más demanda de financiación por parte del Estado, por tanto, tipos de interés más altos. Pero también es verdad que las personas adultas suelen tener mayor patrimonio, mayor volumen de ahorro acumulado, suelen tener una mayor aversión al riesgo, con lo cual el efecto crowding out del Estado es menos serio porque no se plantearían invertir en ciertas inversiones y solo buscan deuda pública, digamos. Sí. Con lo cual, sí, hay más demanda de financiación, pero probablemente también más oferta de financiación. ¿Cuál crees que puede ser el efecto neto? No sé si mi respuesta va a ser satisfactoria ahí, porque efectivamente, o sea, básicamente es un... Al final podemos pensar en el tipo de interés como el tipo de equilibrio entre el ahorro y la inversión, ¿no? Entonces, básicamente, y venimos de una época del famoso savings glut, ¿no? Claro. Donde había mucho más ahorro que inversión, por tanto, con unos tipos muy bajos y tal. Entonces, hay básicamente dos grupos de teorías, las dos con gente muy inteligente detrás. Entonces, pero básicamente, pues el equipo, pongamos el equipo Blanchard, del equipo Olivier Blanchard, que efectivamente creen que probablemente aún estemos en un escenario de tipos bajos, tal, porque se va a imponer más ese ahorro, porque las personas mayores tienen mayor tendencia, digamos, al ahorro y menos a la inversión, a la toma de riesgo y tal cual. Sí que es verdad que ahora, y no sé si es tan inmediato, probablemente es un proceso más largo, pero tanto por el lado que decías tú de mayor demanda de financiación por parte de los estados, pero hay otro efecto que puede ser interesante, creo que es, y que hay un libro bastante bueno de eso, que se llama The Great Demographic Reversal, creo, algo así, de Goodhart y Pradhan, que lo que dicen es, oye, incluso una buena parte de lo que nos hemos beneficiado y que ha ayudado a tener la inflación baja y por tanto los tipos bajos y tal, es que teníamos muchísima oferta laboral, o sea, muchísima mano de obra muy barata de otros países. Claro. Por ejemplo, y el caso paradigmático es China. Pero si China
va a tener muchos menos trabajadores y por muchas menos personas en general, eso puede hacer que no nos podamos beneficiar tanto de lo que nos ha ayudado a mantener esa inflación baja y por tanto esos tipos bajos. La importación de deflación, vamos. Exactamente, estábamos importando deflación, es una buena forma de decirlo. Entonces eso puede ser también un reverso. Y ahí hay pues como ese debate, me cuesta tomar partido ahí porque, de nuevo, o sea, está muy, muy abierto y puedes hablar con distinta gente. Ya digo, he hablado de esto con bastante gente y cada cual te cuenta su película. Yo en general sí que tiendo a lo mejor a ser un poco más del equipo Blanchard, creo, en el sentido de que a lo mejor sí que... O sea, creo que la subida actual de los tipos es probablemente algo más coyuntural que estructural, o al menos no estructural por culpa de la demografía. Si hay otros temas estructurales ya es otro tema, pero no está... Hay otro tema, por cierto, que es entre Europa y Estados Unidos, que pueden haber diferencias porque también a mayor productividad, mayores tipos. Entonces, es lo que te iba a decir. Hay un tema bastante importante que es que en Estados Unidos están más altos los tipos porque la economía está muchísimo más hot. Que choca un poco también con la idea de, bueno, vamos a aumentar mucho la productividad porque va a haber muchas oportunidades de inversión. Bueno, si hay muchas oportunidades de inversión, quizá los tipos no estén tan bajos. Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que puede ser que estén algo más altos por buenos motivos en ese sentido, si fuera por eso, pero por efecto puramente demográfico, que es a lo que me refería, es más difícil de ver. Pero vamos, que hay gente que lo defiende y no me parece una teoría ni mucho menos descabellada. Pero sí, y ya digo, y actualmente simplemente ver los tipos entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, creo que la diferencia se debe muchísimo más a que la economía de Estados Unidos está booming mucho más, por ponerlo de alguna forma, por tanto que eso hace que los tipos estén más altos, incluso que la propia Reserva Federal los tenga que mantener más altos para controlar la inflación, mientras que en Europa hay menos riesgo de eso, o sí, menos riesgo por el lado de la demanda, al menos en ese sentido. Bueno, si los tipos ahora mismo están coyunturalmente altos, ya veremos si estructuralmente a largo plazo o no. Recordad que este podcast es un podcast que apadrina Freedom24 y a través de esta entidad justamente os podéis beneficiar de esos... Has hablado de implicaciones sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre los tipos de interés, pero también quiero que hablemos brevemente al menos de las implicaciones sobre el consumo, es decir, cómo van a cambiar los patrones de consumo tanto en nuestras sociedades, porque va a ser un consumo más envejecido, digámoslo así, como globalmente. Si en España la población cae a 15 millones, por poner una cifra, pues obviamente ya no será un polo de consumo global tan importante como puedan serlo otros países. ¿Qué otros países se convertirán en los nuevos polos, ¿no? Esto es uno de los... Creo que es curiosamente una implicación que yo esperaría que estuviese mucho más en el debate y no está, porque es algo muy, muy inmediato. Muy inmediato en el sentido que es algo muy inmediato para la gente, que la gente piensa en el consumo y en cambio poca parte del debate se centra en esto. Primero, por poner los números de distribución de población, o sea, la población va, como decías, pues España va a caer en respecto al mundo, o Europa va a caer respecto al mundo. O sea, estamos hablando de que por poner el ejemplo, o por poner el dato mucho más lejos, en el 2100, que es cuando son muy grandes los números, pero estamos hablando de que en 2100, según las proyecciones de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 seres humanos estará en África subsahariana. 1 de cada 3 seres humanos, concretamente un 34% según las Naciones Unidas. Mientras que China pasará del 18% actual de la población al 6% actual de la población. O sea, son cambios muy, muy grandes. Si vamos un poco más hacia aquí, hacia 2050, los cambios no son tan grandes, pero estaríamos hablando que África subsahariana aún estaría pasando del, creo que es el 13, 14% actual, algo así, al 20 y pico por ciento, 25%. No sé si llega, pero por ahí, ¿no? Entonces, a nivel global, eso tiene cambios, tanto por el lado de la oferta laboral, de dónde están los trabajadores, como decíamos antes, pues China aportará menos trabajadores al mundo, hasta el consumo. Porque aparte no es un tema de volumen de población, sino también de cómo crece la renta. Claro. Es decir, proporcionalmente la renta esperamos que crezca mucho más por un tema de que viene de más atrás en la India que en Francia. Entonces, si uno pone todo eso de forma conjunta, vemos que, por ejemplo, Europa y Estados Unidos conjuntamente actualmente más o menos consumen el 40%, hacen el 40% del consumo del mundo, es decir, 4 de cada 10 dólares consumidos en el mundo están entre Estados Unidos y Europa, y esto en 25 años caería 10 puntos, caería al 30 más o menos aproximadamente, que es una caída bastante grande. Y si cogemos, por ejemplo, India
y el resto de Asia emergente, es decir, pues todos los países de pues, Tailandia, Malasia, Pakistán, etcétera, etcétera, pasarían del 20 al 30. O sea, estamos hablando de que están hoy 40-20 y pasarían los dos al 30. Entonces, eso, de nuevo, de cara a cómo piensan en ello las empresas, sobre todo, es extremadamente relevante, ¿no? ¿Dónde están tus ventas y dónde crees que van a estar en el futuro? Y luego, si uno ve dentro de cada país cómo va a cambiar por edades y tal, pues de nuevo los cambios son bastante grandes. O sea, en los países lo que llamamos de primera ola, es decir, pues economías avanzadas y China, pues pasará el consumo de las personas mayores de 65 años, actualmente más o menos representa un 20% del consumo, y solo por shock demográfico, es decir, sin hacer ninguna asunción sobre si las personas más mayores aumentarán más o menos su renta respecto a los jóvenes, pasará más o menos del 20 al 30, más o menos. Y en España estamos hablando más del 25 a casi el 40. O sea, estamos hablando de que, desde la perspectiva de una empresa, en media, dependerá del sector, pero casi $4 o 4 euros, en este caso, si quieres, 3 euros y pico, de cada 10 gastados vendrán de una persona mayor de 65 años, con las implicaciones que ello tiene. Entonces yo creo que el consumo, ya digo, es una de las cosas menos discutidas y que bueno, que es decir, que las empresas de juguetes o de videojuegos especializadas en población occidental que se repiensen su modelo de negocio, ¿no? Bueno, de hecho hay ejemplos concretos, ahora a lo mejor lo cito mal el ejemplo, pero hay un ejemplo de Nestlé, creo, que cerró toda una división de productos de bebés y tal en China, creo, si no recuerdo mal. Porque básicamente pues no había, claro. había muy poco. Entonces que sí. Y bueno, y luego dentro de cada sector eso también tiene implicaciones grandes, más allá del número grande, ¿no? Pero las preferencias y los gustos de la gente mayor pueden cambiar bastante. O sea, pueden cambiar, quiero decir, pueden ser bastante distintos. Entonces, no sé, ¿sabes? También es verdad que las preferencias también van cambiando. O sea, los mayores del 2050 son los jóvenes de hoy. Entonces, que a lo mejor no cambian tanto. Juegan a videojuegos, claro, ¿no? Podría ser que... Claro, o sea, es decir, que un ejemplo que a mí me gusta poner es pensar... las empresas de sombreros a lo mejor pensaban hace 50 años que siempre venderían sombreros, incluso más porque habría más gente mayor. Y lo que ocurrió es que los jóvenes que no llevaban sombrero de mayores tampoco llevaban sombrero. Exacto. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta, dicho lo cual, tiene implicaciones importantes. Y ya para terminar, al principio de esta entrevista has dicho una analogía bastante clara, ¿no? Que la demografía pues, no es un tsunami, es una marea que va subiendo poco a poco. A lo largo de la entrevista también hemos dejado entrever que precisamente porque no es algo inmediato que haya que solucionar, no es un fuego que haya que apagar ya, tanto los políticos como también quizás los empresarios con menos visión de largo plazo pues no se están adaptando, no se están preparando para esa subida progresiva de la marea. Si tú tuvieras que hablar directamente con ellos, que probablemente ya lo hagas, ¿no? Pero, y les tuvieses que dar un mensaje de, oye, pues poneros las pilas y sobre todo focalizaos en hacer esto, en hacer lo otro, en hacer lo de más allá, ¿qué consejos prácticos para adoptar ya y para prepararnos a ese futuro les darías? Bueno, yo creo que voy a tocar un poco en los temas que hemos ido tocando, pero yo sobre todo lo centraría en una... Y aparte porque ambos, tanto el sector público como el sector privado se pueden centrar ahí. Para mí la obsesión número 1 sería la productividad y cualquier cosa que aumente la productividad, sin ninguna duda. Y ahí entraría mucho en cómo aumentar la inversión desde una empresa. Pues a una empresa le diría, oye, vamos a pensar en qué puedes invertir y por qué no inviertes, o etcétera, etcétera, hasta pues, el marco regulatorio por parte de los estados y la fragmentación de la que hemos hablado, etcétera. Entonces, si tuviera que, por ejemplo, una política muy concreta sería lo que hablamos de la excesiva fragmentación de los mercados para que no puedan crecer las empresas y cualquier facilidad para que las empresas productivas fueran más grandes. Esto te solucionaría todos los problemas o te ayudaría mucho a solucionar todos los problemas de una tacada. Y la otra sería pues, la parte más de mercado laboral que hablábamos, que de nuevo tiene las dos patas, tanto del sector público como del sector privado. Desde el sector privado intentaría, digamos, promover un nivel de creatividad bastante más elevado en ese sentido de qué podemos hacer, porque vas a ayudar al mundo, pero vas a tener una ventaja competitiva muy importante que a lo mejor no estás teniendo en cuenta porque estás viendo muy el corto plazo. Y luego desde el sector público, de nuevo, pues es un tema de marco normativo y regulatorio pues para que las personas
y no solo eso, de salud también, y tal, para que las personas puedan pues, trabajar más años, etc. Pues muchísimas gracias, Marc. Ha sido un placer esta conversación sobre perspectivas demográficas y sobre todo las implicaciones económicas que pueden tener esas perspectivas demográficas si no nos preparamos a tiempo y si no tratamos de prevenir los efectos más negativos que se pueden derivar de ellas. Ya digo, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, un placer. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos durante esta larga entrevista que, bueno, creo que ha tocado muchos temas muy importantes y de los que, por desgracia, no se suele hablar demasiado, porque, como decíamos, como parece que no nos va a caer el tsunami encima, pues que parecería que los podemos descuidar. Pero justamente, si queremos un futuro mejor, donde no tengamos que trabajar más horas, sino menos, y donde nuestra renta per cápita, es decir, nuestra calidad de vida sea creciente, a pesar de una demografía que previsiblemente no va a cambiar, desde luego no en el corto o medio plazo, pues habrá que empezar a prepararse desde ya. Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast.